historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en esta emisión del día de hoy de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del país donde nos permite llegar la competencia que nos hacen los automóviles de extra lujo que seguramente todo el mundo puede comprar. Pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional, ahí ya sin excepción, y por supuesto a buena parte del mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Como siempre, por supuesto, y más hoy que estamos aquí en vivo, les recuerdo que está a su disposición el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y la página de Facebook Villalpando y la Historia. Hoy les quiero agradecer particularmente que me acompañen porque, como ya lo anuncié desde el día de ayer en el Facebook, estamos cumpliendo, gracias a ustedes, gracias a su paciencia, a su atención, a su interés, estamos cumpliendo el día de hoy ya 5 años al aire de este programa La Historia que Quiero Vivir en esta emisora en Radio Fórmula, que se acumulan a los 25 que ya finalmente tengo como, pues de alguna manera, comentarista histórico en la radio mexicana, pero ya 5 directamente en esta emisora de Radio Fórmula. Lo cual, por supuesto, me hace, en primer lugar, me conduce al deber de agradecer a don Jaime Azcárraga, por supuesto a don Arturo González, a Obed, el jefe de producción, a mi primera productora, Daniela García, a quien saludo además porque ya me escribió hace un momento para felicitarnos, a mi productor actual, don Guillermo López Negrete, a mi operador, don Raúl Cruz, que nos ha también aguantado 5 años, pero particularmente a ustedes, amigas, amigos, a ustedes que han estado allí presentes, del otro lado de la bocina del radio, del otro lado de la computadora, del otro lado del internet, del otro lado finalmente de las ondas sonoras. Gracias, de veras gracias, porque por ustedes estamos aquí y espero continuemos durante mucho tiempo. Voy a leer los mensajes un poco más al rato porque el día de hoy, precisamente para conmemorar, para celebrar este aniversario especial, he querido hacer un programa diferente con un invitado también muy especial y muy diferente. Hoy tengo el honor de que me acompañe, que esté aquí conmigo en esta mesa, como lo van a ver ustedes también al rato, más noche, cuando subamos el programa en video, como siempre lo hacemos en YouTube, para que conozcan en vivo a un gran historiador mexicano, de quien decir que es un sabio es poco. Más bien lo que yo quiero destacar ante ustedes es que se trata de un querido amigo que además fue mi alumno. Los maestros tenemos quizás como motivo de mayor orgullo en la vida el tener alumnos que con el tiempo lo superan a uno, y este es evidentemente el caso. Tengo el honor de presentarles a don Rafael Estrada Mitchell, que es doctor en Derecho además también, egresado de la Universidad de Salamanca allá en España, y por lo tanto cuando platicábamos y lo invité para venir a este programa le dije, más bien él me dijo, y si hablamos de los restos del general Franco y de la interpretación mexicana de la Guerra Civil Española, pues me pareció estupendamente la idea. Y por ello, Rafa, bienvenido y gracias a que me acompañes en esta ocasión. No, mi queridísimo maestro, pues es un honor enorme. Son 5 años que se vienen a unir a una trayectoria realmente admirable. Yo no tengo palabras de la emoción que siento de estar aquí. Muchas felicidades a ustedes, a sus radioescuchas y a todos los que producen este programa. Son los que me han aguantado, Rafa. Sí. Es una maravilla. Efectivamente, y pues los agradezco infinitamente, y a ti, Rafa, en lo particular. Pero bueno, Rafa y yo discutíamos en la semana y quizás valdría la pena que retomáramos el hilo de lo que estábamos platicando acerca de esta noticia que ha sacudido la
a la opinión pública española recientemente porque han aprobado ya una disposición, no sé si llega a ser ley todavía, por el cual, mediante el cumplimiento de lo que ellos llaman y conocen como la Ley de Memoria Histórica, van a exhumar los restos de el caudillo de la Guerra Civil Española, el generalísimo Francisco Franco, dictador de España desde 1936, que inicia la Guerra Civil y que se proclama, o lo proclaman jefe del Estado español, y hasta 1975, en que muere. Lo quieren exhumar de donde está sepultado en el Valle de los Caídos, pero te lo dejo, Rafa. Bueno, además viene mucho a cuento porque este año cumple, en diciembre, 40 años la famosa Constitución de la Transición Española. La Constitución de 1978, que creíamos había resuelto, o por lo menos resolvió durante 20 magníficos años, que creo yo son los que van de los gobiernos de Suárez, de Calvo Sotelo y de Felipe González, sobre todo este último, porque además en un hecho inédito en la historia de España, la izquierda había llegado al gobierno. Bueno, pues parece que no se echó suficiente tierra sobre estos temas y ahora un gobierno también socialista, el de Pedro Sánchez, pretende, maestro, sacar los restos del caudillo de España, de ese mausoleo, monumento, basílica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es una cosa realmente impresionante. Autoglorificación. De autoglorificación, exactamente, y construida con mano de obra republicana, a la que no se le pagó, o sea, mano de obra esclava, muchos de los cuales terminaron enterrados ahí en fosas comunes, ¿no? Es decir, es una cosa de estas que solo en la historia de Iberoamérica o de las Españas puede uno concebir, ¿no? De una enorme crueldad y a la vez de un sentido de la historia muy acusado, tanto desde el punto de vista del bando nacional como del bando republicano. Así es, y bueno, por ahí quisiera yo comenzar, Rafa, si te parece, porque acabas de decir algo fundamental que a mí me impacta mucho, porque a escala en nuestro país pasa cosas similares. Quizás en nuestra herencia genética ibérica, española, no lo sé, eso quizás lo podamos platicar. Pero, por ejemplo, en México, que este año se conmemora el 50 aniversario de los sucesos del movimiento estudiantil de 1968, con su gran acontecimiento también tristísimo de la represión del 2 de octubre, pues también 50 años después, medio siglo después, sigue aflorando ese encono de un lado y de otro, los que consideraban que el movimiento era verdaderamente una movida, una infiltración comunista para echarle a perder al gobierno del presidente Díaz Ordaz los Juegos Olímpicos, o por otra parte los que dicen que simplemente Díaz Ordaz era un dictador que no soportaba la menor crítica y no aguantaba a la juventud y no podía con ella. Y lo mismo pasa en España, quizás, eso sí, repito, en México a escala, porque allá, si le hacemos caso a Gironella, pues son 1 millón de muertos en su guerra civil y en los procesos después todavía de ejecuciones en masa que se dieron ya durante la primera etapa del franquismo. Quizás el dolor, por supuesto, es mucho más grande, porque hay familias que resintieron terriblemente las matanzas, los asesinatos, de uno y otro bando, como lo dices, porque voy a aclarar algo, y estoy seguro que Rafa lo comparte. Yo no soporto al caudillo Franco, a mí me cae muy mal. Sí, no, bueno. Estoy de acuerdo también contigo, porque nuestra creencia republicana creo que es más importante. Porque además lo que le aportó la República a nuestro México, pues es impresionante. La República Española, claro, ¿no? El exilio republicano, el gobierno en el exilio, maestro, estuvo establecido en México. Sí, se asentó muchos años aquí. Primero fueron a Buenos Aires, ¿no? Pero después ya llegaron aquí y aquí se quedaron, sí. Y curiosamente el PSOE estuvo en París, ¿no? Y no llegó a venir a México más que con una oficina de representación, pero las Cortes españolas y el gobierno de Largo Caballero en el exilio estuvieron aquí. Aquí en México, sí, aquí estuvo Indalecio Prieto y todo, y los círculos Prieto, republicanos. Y bueno, y le debemos, como todos nuestros amigos saben, que este exilio español llegaran españoles de altísima calidad profesional, porque muchos vinieron a trabajar, bueno, vinieron todos a trabajar, pero además intelectual, y gracias a ellos se fundan instituciones tan nobles como sería originalmente la Casa de España en México, hoy convertida en el Colegio de México, que nutrió sus filas de saber con precisamente los intelectuales españoles que vinieron. Pero también vinieron maestros, también vinieron ingenieros, vinieron banqueros, vinieron empresarios y pues... Sacerdotes, usted conoció muy bien al padre... ¿no? Gallegos Rocafort. También vinieron sacerdotes, efectivamente. Sacerdotes republicanos, lo cual quiere decir que no estaba peleado el concepto religioso, pero
Franco y sus amigos lo metieron a propósito para salvar a España, según ellos, del judeo-comunismo masónico internacional y para tratar también de establecer lo que él llamó la cruzada nacional, ¿no? Sí, impresionante. Impresionante todo eso, pero eso es parte pues de estos dolores que los pueblos cargan porque por alguna razón extraña, y quizás ahorita debamos continuar por ahí ya después del corte, por alguna razón extraña las heridas en nuestros países no cierran, no cicatrizan y así como aquí seguimos todavía lamentando pues hasta la conquista española que ocurrió ya, falta poco para que empecemos a celebrar, a conmemorar los 500 años de ese acontecimiento y todavía los 12 de octubre marchan algunos compatriotas nuestros a apedrear el monumento a Cristóbal Colón, pues evidentemente en España, que es quizás en este sentido auténtico la madre patria de todos estos sentimientos que se polarizan, pues evidentemente algo que sucedió apenas hace 80 años, con tantísima cantidad de sangre, con tantos muertos, pues es muy difícil, muy difícil de superar. Pero esto, Rafa, si te parece bien, lo vamos a platicar en un momentito más. ¿Cómo no, maestro? Y estamos aquí, amigas, amigos, en este segundo bloque de esta tarde de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que hoy cumple 5 años al aire. Gracias a ustedes y gracias, por ejemplo, a los amigos como don Luis Alberto Treviño, que está listo para la clase. Me dice que salude, por supuesto lo hago a su hija, Ana María, que es otra enamorada de la historia. Ana María, felicidades, muchas gracias. También le quiero agradecer muchísimo, primero a nuestro amigo don Víctor Torres Nuevo desde Paramount, California, que me manda una foto, no sé qué foto es, ya vi qué foto es, y me dice que ojalá un día hablemos pronto de los 3 presidentes que Andrés Manuel López Obrador está o quiere emular, que son Juárez, Madero y Cárdenas, que particularmente a él le interesa saber qué es lo que se le antoja a López Obrador de ellos. Ya alguna vez hablé un poco del tema, pero lo vamos a volver a hacer porque sí es importante, les recomiendo, inclusive escribió un texto muy interesante sobre este particular, el gran historiador mexicano Enrique Krause, que hizo precisamente un análisis de cómo eran estos 3 hombres, Juárez, Madero y Cárdenas, y cuáles son sus características más importantes. Lo publicó en el periódico, me parece que el Reforma, hace como un par de meses, pero muy interesante. También le agradezco mucho a don Federico Flores Pérez, que ya está también conectado como siempre. Me dice que qué opino de un meme ahí o no sé qué cosa que se está viralizando, en el cual se acusa a don Benito Juárez de querer vender a México. No lean historia por las redes sociales y por los memes, eso no es historia. Créanmelo, don Federico, ya es usted la tercera o cuarta persona que en el día de hoy que se ve que en efecto está viralizado. Yo como no tengo nada de esas cosas ni me entero, pero efectivamente mucha gente se ha ido con la finta y ahora acusan a Juárez de querer vender el territorio nacional, lo cual es falsísimo. Es como el otro que también circuló mucho hace poco tiempo, que todavía hasta la fecha me han llegado algún tipo de comentarios, de que el general Manuel Mondragón defendió Salina Cruz contra una imposible invasión norteamericana que nunca sucedió. Es otra cosa falsa, pero bueno, para eso está este programa, para que las redes sociales no suplan a los maestros de historia. Es importante. Don Rafita Barrios, también muchas gracias. Me dice que qué bueno que son 5 años, que quiere 40 más. No, bueno, 40 más ya me haría cumplir el siglo completo, no creo que llegara ya. Pero bueno, me dice que tanto él como su señora madre me felicitan. Muchas gracias. Nuestro amigo Santiago Rosas Pérez desde Puebla, muchas gracias. También don Enrique Deita Silva, le aprecio enormemente. Dice, por estos primeros 5 años, se llaman primeros 5 años aquí en Radio Fórmula. Muchas gracias. Alma de la Cruz, también felicidades, gracias. Don Jaciel Ponce, que me hace una pregunta interesante que ahorita le voy a leer para que mi amigo Rafael Estrada la responda. Y me dice don Carlos Molina que hay que solicitarle al presidente electo que me nombre encargado de los festejos del bicentenario de entrar al ejército trigarante y para colocar los restos de Iturbide no se merecen. Saludos desde Nogales, don Carlos Molina. No, hombre, gracias, pero no sé si yo quisiera eso. Lo más seguro es que no. Pero mire, el año de 2021 va a ser bien importante porque efectivamente conmemoraremos en México el bicentenario de la consumación de la independencia, pero también es el 5º centenario de la conquista, y yo no sabría a cuál de los 2 eventos preferir. Yo creo que los 2, y seguramente ese año, si Dios nos da vida y estamos aquí en el radio, vamos a estar muy ocupados. Y don Jaciel Ponce, ya para terminar los comentarios en este momento,
me pregunta que qué conexión hay entre Hitler y Franco, que si más allá del gobierno fascista que ambos representaban, parece que Hitler no le hizo mucho caso de España, ni para bien ni para mal, que si hubo algún pacto de no agresión. Rafita, platica tú. Por cierto, de esto que platicaba antes del corte, maestro, sobre el carácter hispánico y cómo somos, nunca deja de pasar la historia por nosotros, pareciera como que es un flujo continuo y como si estuvieran quemándose los pies de Cuauhtémoc una y otra vez. Yo pensaba justo lo mismo, fíjese qué casualidad, con el jingle de entrada que tienen ustedes en el programa, ¿no? Que es, si no me equivoco, el Moctezuma de Vivaldi. Efectivamente. Una partecita. Es una partecita de la introducción de Moctezuma de Vivaldi. Y Moctezuma es, curiosamente, el mexicano más conocido, o lo fue durante muchos siglos. Quizá ahora se lo disputa con Pancho Villa o con Zapata, pero o con Frida Kahlo, que es conocidísima. Pero es impresionante cómo esa relación con España nos tatuó, nos marcó para siempre jamás. Y sigue ocurriendo, ¿no? Con la Guerra Civil Española se notó muchísimo la relación país con país. Le preguntaba a don Víctor por el presidente Madero. Bueno, el presidente Madero está presente una y otra vez en las memorias del presidente Manuel Azaña, el presidente por antonomasia de la República Española, porque Martín Luis Guzmán, el famoso Martín Luis Guzmán... Sí, era su amigo, ¿verdad? Bueno, estaba junto a él, era su secretario particular, y Azaña va contando, ya me dijo Guzmán lo que le ocurrió a Madero en una situación parecida, no hay que confiar en los militares porque Huerta hizo esto y esto y esto. Se estaba cuidando don Manuel Azaña de que le ocurriera algo parecido a lo del presidente Madero. Le ocurrió algo, si cabe, peor, porque la Guerra Civil Española, la Revolución Mexicana también tuvo lo suyito, ¿verdad? Pero la Guerra Civil Española fue una cosa espantosa. Ahora, la relación con Hitler. Franco es de estos personajes muy, muy complejos. Uno lo puede despreciar y en general lo hacemos, porque pues ningún dictador fascista no nos puede caer bien, ni mucho menos un dictador de esas características entre nosotros, en los pueblos hispánicos me refiero, pero no cabe duda que era un hombre de enormes talentos, un gallego a carta cabal, ¿no? Dicen que era terco, muy inteligente, muy cuidadoso de los mensajes que enviaba, y precisamente esa famosa entrevista en Hendaya, en el País Vasco, se presenta tarde, dejando al Führer un poco esperándolo, a pesar de que le debía pues prácticamente el triunfo en la Guerra Civil, porque la famosísima, la tristemente célebre División Azul fue la que se encargó. Que son los españoles que fueron a pelear a Rusia, y Alemania se había mandado primero la Legión Cóndor a los españoles esos son los que bombardean Guernica, ¿no? Sí, una cosa. Los alemanes, sí. Espantosa y además pues muy efectiva para el triunfo de la causa nacional. También había brigadas fascistas italianas, en fin. Franco estaba en deuda con Hitler, eso es evidente. Y sin embargo, Franco tiene dos hechos que lo honran, y por lo cual el mismísimo Winston Churchill lo felicitó y lo apoyó en la medida de sus posibilidades cuando el plan Marshall no entra a España. Y Churchill dice, si no hubiera sido por Franco, probablemente no estaríamos aquí. ¿Qué dos hechos? Uno, le afirma a Hitler que en España permanecerá neutral en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, porque simple y llanamente no había con qué mantener una posición beligerante, ni mucho menos después de lo que significó la Guerra Civil. Y en segundo lugar, le concede la ciudadanía española, le reconoce la ciudadanía española a todos los sefarditas españoles. Y dijo, si usted se lleva a un solo judío de España, usted estará incurriendo en un acto de lesión de los intereses de la España misma, ¿no? Un acto de hostilidad a España. Es muy interesante, uno pensaría que era antisemita Franco, y por lo menos en esa circunstancia permaneció, se conoce muy poco, pero permaneció del lado pues, de la razonabilidad y de la justicia, ¿no? Claro. Oye, Rafael, por alguna razón, bueno, la entiendo por esta idiosincrasia ibérica que tenemos, el tema de la Guerra Civil Española a muchos mexicanos les es muy cercano. Creo que mucha gente conoce a exiliados o descendientes de exiliados. En el caso personal mío, inclusive, es evidente. La casa en la cual vivo yo la construyó un exiliado español intelectual que después, andando el tiempo, yo la compré a sus descendientes. Es decir, son cosas que se van dando en las circunstancias,
pero me llama la atención de que hay gente que canta cara al sol el himno franquista, y todavía hay otros que se avientan el himno de Riego, el himno republicano, y parece como si se trasladara un partido del Real Madrid-Barcelona, ¿no? Aquí todavía son los enconos grandísimos entre las dos vertientes o descendientes de españoles o aficionados a las cosas de España. También hubo una migración, maestro, anterior a la guerra civil, muy muy fuerte en los años 20, ¿no? Y los partidos de fútbol entre el España y el Asturias lo acreditan, ¿no? Ah, claro. Y esa migración era una migración conservadora. Perdón, te voy a interrumpir. Es la que narra Marco Almazán en su maravilloso librito que se llama El redescubrimiento de México. Exactamente, ¿no? Porque luego el que hace algo muy similar, por cierto, pero con la migración republicana, es Max Aub, el cuento ese fabuloso de el mesero del casino español, me parece, que ya está harto de los gritos de los republicanos españoles en el restaurante, ya no soporta más y dice, yo tengo que ir a matar a ese tal Franco para que estos se regresen a su país porque ya no soporto tanto ruido, ¿no? Es un cuento verdaderamente delicioso, como el redescubrimiento de América también, de Marco Almazán, en relación con esa migración. Pero viene a cuento porque esa migración fue muy franquista, muy de la causa nacional. Todos llegamos a ir a casas de descendientes o incluso de los propios señores que todavía vivían entonces, me refiero a los años 70, 80, en donde aparecía el águila imperial española con la leyenda 1939, año de la victoria. Sí, yo tengo una tía, ya difunta, pero se casó precisamente con un español de esta primera generación, digamos, del siglo XX, que se dedicó a hacer cerillos en una fábrica muy famosa que había entonces, que se llamaba La Central. Sí, famosísimo. Sí, era cerillero. ¿El español? Sí. Y era de la causa nacional. De la causa nacional, sí, aunque había llegado previamente. Yo quisiera, no sé qué te parezca, pero en México este tema es muy interesante. Pero hay una biografía que a mí me parece espléndida de Francisco Franco, que inclusive está fácilmente adquirible ya en libro digital, escrita por un británico que es un sabio en esta materia, que es Paul Preston. El libro se llama simplemente Franco. Maravilla. Y Paul Preston escribió un libro de 700 páginas, muy a la inglesa, con esta erudición la cual hacen dechado despliegue los ingleses, y además tiene una serie de libritos sobre la guerra civil que creo yo ilustran bastante desde una posición, pues desde afuera, más objetiva de lo que en realidad pasó, porque aunque ahorita regresamos al tema, lo que sucedió es que fue una enorme matanza. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer segmento de esta tarde de La Historia que Quiero Vivir, en su 5º aniversario, por lo cual déjenme rápidamente pasar revista a los muchos correos que nos han llegado, como don Carlos A.G. Almazán, que me dice, perdón, son sus amigos, Olivia y Carlos. Olivia desde San Juan de Escobedo y Carlos desde Portland, Oregon, respectivamente, nos están saludando. Dice, ya se nos hacía tarde para escuchar este programa, cada quien en tan distintos lugares. Muchas gracias. Nuestro querido amigo Manuel García desde Querétaro, se lo aprecio enormemente. Que ya tiene el diario de navegación. Gracias, le va a gustar ese libro, estoy seguro. Terry Lambert, que me saluda desde Cancún, dice que es nuestro fiel seguidor. Enojado porque allá lo tiene que escuchar por internet, porque la estación retransmisora de Radio Fórmula ya no lo pasa. Porque pasa, pues es que allá en Cancún la gente compra coches de lujo, supongo. Eso debe ser. También don Alberto Flores nos agradece muchísimo. Dice que este es el 5º aniversario y que sean muchos más. Gracias, don Alberto Flores, muy amable. Don Héctor Hernández, escuchen esto, amigos. Don Héctor Hernández me está saludando desde Perth, Australia. Me está escuchando en la madrugada del domingo, allá desde Australia, y nos felicita por el 5º aniversario. Gracias a usted, don Héctor Hernández, por desmañanarse desde tan lejos. Me da muchísimo gusto y se lo aprecio enormemente. Don Jorge R. Chaboya también dice que está muy interesante el programa, que por qué si Franco fue apoyado y a su vez apoyó al nazismo, no fue juzgado ni perseguido. Dice que llegó hasta 1973, y a lo mejor me equivoqué en la fecha yo. No, 75. 75. Muere el 20 de noviembre, fíjese qué cosa. ¿De 75? De 75, el día de la Revolución Mexicana. Ese día, exactamente. Mira qué interesante. Bueno, las malas lenguas dicen que llevaba ya bastante tiempo muerto. Ya, entonces hay una serie de películas muy interesantes sobre el tema, pero ahorita vamos a platicar y vas a responder tú eso, Rafa. ¿Por qué no fue juzgado
ni perseguido. Pues ya de alguna manera lo insinuaste, ¿no? Don Francisco Javier nos dice también desde Playa del Carmen, por 5 años de narrador histórico en Radio Fórmula. Ya hay otros 20 anteriores todavía. Muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Nuestro querido amigo Iván García, felicidades por el cumpleaños. Que ¿cómo le hago para leer 2 libros a la vez y aparte escribir y aparte hablar por radio y dar clase? Pues así es que no queda de otra. Don Alfonso RJR, le agradezco muchísimo por este 5º aniversario también. Se lo aprecio enormemente. Dice que su madre, su señora madre y él me envían un abrazo. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. A ver, Rafita, ¿por qué no juzgaron después del fin de la guerra a Franco? Bueno, Franco no comete, maestro, crímenes contra la humanidad ni crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Hay que decirlo. Los cometió antes. Los había cometido antes, esto es muy evidente. El bando nacional también, el bando republicano. Bueno, los dos fueron atrocidades. Igualmente de matones, ¿eh? Los dos, ¿no? Incluso don Santiago Carrillo, una figura tan paradigmática de la transición y tan respetable, ¿no? Claro, la puso en el asuntito de Paracuellos, ¿no? Así es, que es un asunto espantoso también, una matanza terrible, no solo un pecadillo de juventud, sino mucho más que eso. Mucho ¿no? más que eso. Pero bueno, lo cierto es que en la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que Churchill tenía razón. Si Franco hubiera entrado del lado del eje, se hubiera cerrado la vía al mar Mediterráneo y entonces Rommel hubiera hecho lo que hubiera querido en el norte de África y Mussolini en Italia y en buena medida se ahogaba Francia, ¿no? Eso habría sido el acabose. Y yo creo que Franco tuvo ahí el buen sentido de decir, está exhausto el país, no puede entrar a la guerra y aunque le deba yo la vida a Hitler, eso por ahí no paso. Cosa curiosa, los ejércitos que liberan París, la famosa resistencia que entra a liberar París en el año 45. La segunda blindada del general Leclerc. Es impresionante, ¿no? Son los tanques de los republicanos españoles, ¿no? Y se llaman así, Belchite, Valencia. Es emocionante, es muy emotivo eso, pues estuvieron escondidos en Francia, luchando del lado de la resistencia, todo lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Y luego creían que iban a regresar muy orondos a España, creían que sobre todo los Estados Unidos iban a deponer a Franco, y nada, al contrario, ¿no? Y luego Franco fue muy inteligente y años después, a pesar de quedar un poco apartado del plan Marshall de ayuda para la reconstrucción de Europa, recibió apoyo de un país impensable, de Argentina. Sí. Les mandaron carne y a Evita Perón también para que se paseara por allá. Ahí está la avenida en el Paseo de la Castellana, ¿no? Perpendicular al Paseo de la Castellana, casi enfrente del Estadio Santiago Bernabéu, que se llama General Perón. Porque si no se hubieran muerto de hambre. Así es, le mandó carne, cereales y a doña Evita que se paseó y que fue recibida como actriz internacional y bueno, sí, pura carne les mandaron los argentinos. Y más adelante, Rafa, lo interesante es que el general Eisenhower, el presidente norteamericano, que me estoy brincando algún tramo seguramente, pacta con España y consigue que el gobierno español ceda parte de su territorio, pedacitos, pero parte de su territorio tanto en Rota, para crear una base naval, como en Torrejón de Ardós para hacer una base aérea. Así es. ¿Y viene la salvación? Pues viene, el despegue turístico de España, que es la salvación económica, ¿no? Eso los jóvenes que no habían estado en la primera línea de la guerra civil y que se adhieren, integran al gobierno de Franco, lo saben detonar muy bien. Y sí, por supuesto, el apoyo velado o no tan velado de los Estados Unidos y de Inglaterra, que hace que levante muchísimo el país. Claro. Una cosa que tampoco se le reconoce a Franco y que es políticamente incorrecto decir, maestro, no sé usted qué piense, pero es que realmente el que empieza a sentar las bases para la igualación social por la vía de una política social muy fuerte, un ministerio de la vivienda que construye, en términos muy fascistas, muy corporativistas, pero construye vivienda para todos los obreros, la organización de ese movimiento tan raro que no era sindicalista, ni era por supuesto de izquierda, pero que era un movimiento de mucho apoyo obrero y patronal corporativo a Franco, y la creación de un incipiente estado de bienestar en la España de los 60, pues es obra de los gobiernos, cuyo jefe de estado era el generalísimo, ¿no? Claro. No cabe duda que España llega a la transición democrática con una plataforma de igualdad social mucho mayor a la que teníamos, por ejemplo, nosotros o el resto de países iberoamericanos
Bueno, al eso acceder a la es democracia. evidente, y se debe quizás al cambio de timón que da Franco cuando le da un poco más de juego a su vicepresidente, al almirante Carrero Blanco, que a su vez introduce una serie de tecnócratas, como los llamaban allá, como López Rodó y otros más, que eran hasta en Opus Dei, a Fraga y Ibarne, pero sí le dan un sentido de este socialismo católico, llamámoslo así, aunque ellos no se atreverían a llamarlo socialismo, pero sí de una especie de estado de bienestar fundado en la doctrina social de la Iglesia un poco, y que efectivamente permite que España, como tú lo dices con toda razón, pues llega menos golpeado económicamente hablando que nosotros, ¿eh? Pues la verdad es que don Adolfo Suárez venía del movimiento nacional, Sí, así es. y con estas ideas social cristianas que usted muy bien refiere, ¿no? Antes, mucho antes, en la guerra civil, todo hay que decirlo, el apoyo de la inmensa mayoría del clero y de los obispos a Franco y al movimiento nacional es impresionante. De hecho, la famosa Cruzada Nacional parte de Salamanca, del Palacio Episcopal del obispo Play Daniel, Está al ladito de la universidad donde tú estudiaste. Sí, y enfrente de la catedral, ¿no? Sí, así es. Cuando viene aquel famosísimo pasaje de Unamuno en el Paraninfo de la universidad, diciéndole a los nacionales: venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Que es un pasaje estrujante, ¿no? Usted también alguna vez me prestó un libro precioso sobre la muerte de Unamuno, la agonía de Unamuno en Salamanca, ¿no? en esos días. Efectivamente, es que es un tema verdaderamente apasionante, como tú bien lo dices, y pues México se involucró directamente, Rafa. No solamente que la gente en las calles, en los cafés españoles estuviese participando, hablando de uno o de otro, sino directamente con actos positivos de apoyo del gobierno mexicano, de apoyo al gobierno de la República Española. Simplemente el presidente Lázaro Cárdenas ordenó que fuera enviado una gran remesa de armas de la Fábrica Nacional de Armas, de que se encontraba aquí en Santa Fe, en la salida de la carretera Toluca, donde hay un campo militar hoy en día que estuvo en debate hace pocas semanas, que si se privatizaba o no. Para aeropuerto, ¿no? Pues no, eso no es para aeropuertos, no sé para qué lo querían, yo creo que es para condominios, porque en esos rumbos les encanta hacer como si fuera Dallas el mexicano, ¿no? Pero México envió armas, 20,000 mosquetones de 7 milímetros de nuestra Fábrica Nacional de Armas. Inclusive se sabe que hubo oficiales mexicanos del ejército, algunos con permiso, otros sin permiso, que se iban para allá para participar en la guerra civil, además también de la política muy clara que todos conocemos y reconocemos, que siempre ha sostenido México, de dar el asilo a los refugiados y perseguidos políticos de otras naciones, que en el caso mexicano, y lo platicamos tú y yo en la semana también, tuvo dos exponentes fabulosos, de lo cual vamos a hablar seguramente en un momento más, que son Daniel Cosío Villegas y Gilberto Bosques, hombres que se preocuparon de veras por salvar vidas de españoles perseguidos que habían ya cruzado la frontera hacia Francia, y los franceses los trataron de una manera miserable porque los tenían literalmente en campos de concentración, En las playas ahí aventados como si fueran animales, y en un momento además de un frío espantoso. Eso creo que habla muy bien de lo que México hizo y pudo hacer para ayudar a estas personas, y pues simple y sencillamente es esta comunidad vital que se verá reforzada. Y tú me lo recordaste el hecho cuando el presidente López Portillo visita España, y a su vez el rey Juan Carlos en su primera visita visita a doña Dolores, ¿no? Sí, Rivas Sheriff, la la esposa de don Manuel Azaña. Tú me recordaste ese episodio en la semana. En el Colegio de México, me parece que es la... ¿Qué motivo, no? Que el rey de España venga aquí a saludar a la viuda del presidente de gobierno que murió en 1940, inmediatamente terminada la guerra, y que las reconciliaciones se dieran fuera, porque parece, y tal parece, y ahorita platicaremos de eso, que los españoles, los que viven allá, no se pueden reconciliar. En cambio, fuera de allá, como este ejemplo que tú me has dado, el rey saluda a la viuda. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde, que se nos ha ido, Rafa, rapidísimo. Y tengo además muchísimos mensajes que no puedo dejar de mencionar por el agradecimiento a las personas que se toman la molestia, aunque sea tantito, de escribirme, como don Salomón Abularash, que me estaba felicitando, muchísimas gracias también. Doña Xochitl Romero, también felicidades, gracias, me llena de bendiciones, se la aprecio enormemente.
don Ernesto Romo Pérez, que me dice que tanto la Guerra Civil Española como la Guerra Civil Norteamericana, él escribe desde Chihuahua, pues son temas que no se pueden cerrar, que en Estados Unidos están haciendo lo mismo ahora con el revisionismo histórico, que así como en España quieren sacar los restos de Franco, en Estados Unidos, en las diversas ciudades, están quitando las estatuas de Robert Lee o de Jefferson Davis por esclavistas. Entonces es exactamente el mismo tipo de dolores pasados que resurgen en las sociedades. También le agradezco mucho. Ay, mire esto, qué interesante. Don Salvador Ávila me saluda desde Liverpool, Gran Bretaña. Desde allá, desde Inglaterra, me dice que nos está escuchando a las 10:33 de la noche desde la tierra de los Beatles. El auténtico Liverpool allá en Inglaterra, no el de Insurgentes. Por cierto, la visita de Jorge Negrete en tiempos de Franco a España, maestro, fue mucho más apoteósica que la mismísima visita de los Beatles a España. Fue a España, Fue a España, Negrete, y no había relaciones diplomáticas. Y no las había. Y salió toda la gente a la calle. Era un ídolo impresionante del mundo hispánico y concretamente en España. Qué interesante eso, ¿verdad? Sí. Porque mira, ve esto. Doña Laura Gina Huerta Muñiz me dice que este es un tema muy, muy entrañable para muchas personas, dice ella, que tuvimos la suerte de conocer y crecer al lado de familias que llegaron huyendo a la Guerra Civil Española. Eran gente buena y trabajadora. Dice, gracias por todo lo que nos ha compartido en estos 5 años. Muchas gracias, se lo aprecio a usted enormemente. También le aprecio a don Jorge Eduardo Carrión Viramontes, que siempre nos escribe. Muchas gracias. Júpiter DBC, que es muy buen programa y que me felicita. Muchas gracias. Don Fernando Paulina Bedillo, desde Morelia, Michoacán, como siempre nos escribe también, muchas gracias. Y don Federico Flores me vuelve a escribir para pedirme que salude a nuestro invitado de hoy, el doctor Estrada Michel, que es su fan y que no se pierde sus ponencias en el INERM. Así que, ¿ya ves? También es muy conocido, Rafita, lo cual me da mucho gusto. Pero bueno, ese tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es similar, el revisionismo que ahora derriba estatuas de Robert Lee, que antes era un héroe para los sureños y ahora ya lo odian por esclavista. El presidente Obama prohibió las banderas de la Confederación, ¿no? La famosa bandera de Dixie. Claro, ya también. no puede estar en edificios públicos. Y sucede pues como en España lo que está pasando. Esta ley que promulgó el gobierno del presidente de gobierno Rodríguez Zapatero en 2007, la Ley de Memoria Histórica, que es un caso interesante, porque en ella primero se reconoce y se resarce de alguna manera económica a las víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Entiendo que por esta ley se ha compensado a quienes han demostrado que han sido o son descendientes de personas asesinadas o que les expropiaron bienes y creo que les devuelven o les pagan lo que se perdió. Pero también la misma ley ordena el que se desmonten, se quiten, se bajen, se tapen, se escondan placas o monumentos que tengan que ver con la exaltación del bando nacional o con la exaltación de la dictadura y del caudillo. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que la ley no tocó el tema fundamental de declarar nulas las sentencias que los tribunales de Franco, con muy mala leche, para decirlo con toda claridad, después de la guerra ejecutaron a más de 10,000 personas, condenados a la pena de muerte en un simulacro de juicio, y esos no los declararon nulos. Y a partir de ahí pues viene esta misma petición que el día de hoy acaba de florecer en estas semanas, de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, tema por el cual empezamos, Rafa. Sí, maestro. Yo creo que en esas cosas siempre se debe ir con muchísimo tiento, muchísimo cuidado. Se resucitan fantasmas que valdría más la pena que estuvieran muertos y enterrados, ¿no? Sí. Y no porque seamos franquistas, sino porque hay que ser más sensatos, ¿no? Bueno, porque la transición española, que fue paradigmática y admirable en muchos aspectos, entre otras cosas se basó en un olvido muy conveniente para ambos bandos. Y yo creo que estarlo resucitando 50 años después, pues es como menos un acto arriesgado. Además, la historia, como decía nuestro maestro, don Edmundo Gorman, maestro, pues hay que dejar a los muertos descansar y no estarlos regañando, ¿no? Exactamente. Yo creo que no se consigue nada con este tipo de posiciones. Son respetables desde el punto de vista de la memoria de las víctimas, pero que hay que entender que también en nombre de las propias víctimas muchas veces merece la pena pues pasar a otra cosa, ¿no? Así de sencillo. ¿Y a qué otra cosa me refiero? Al desarrollo impresionante en lo político, en lo económico, en lo social que experimentó la España de la democracia, en el ¿no? bienestar, evidentemente. Esto a mí me llama mucho la atención porque
Hoy en día, y lo veo en los noticieros españoles, está muy polarizada la sociedad española. Sí, sí, sí. Y además el gobierno actual del Partido Socialista, del PSOE, no es un gobierno electo, es un gobierno que llegó por una circunstancia distinta a partir de una moción de censura, ¿sí? Entonces no es un gobierno electo tampoco mayoritariamente, y sin embargo, pues tal parece que están aprovechando para atender una, como le llaman, cortina de humo por otros asuntos. Eso vayan ustedes a saber. Pero yo sí tengo una propuesta que ya platiqué con Rafa hace unos días, porque justamente reflexionando sobre este tema vital de si las heridas históricas pueden cicatrizar o no, y de cómo contribuir a una reconciliación, a mí se me ocurría, yo que soy un apasionado lector de las obras del presidente de la República Española, Manuel Azaña, un personaje que a mí se me hace interesantísimo, fabuloso, a mí me gusta muchísimo, y un día, el 18 de julio de 1938, estando en Valencia, pronunció un discurso muy importante en el cual, cuando él ya percibía que la guerra civil la iba a perder la República, cuando ya era evidente que el apoyo extranjero, particularmente a través de la Legión Cóndor alemana o de las tropas italianas, del cuerpo de tropas expedicionarias de Italia que había enviado Mussolini, más naturalmente pues la rebeldía del ejército español en su gran mayoría en contra del gobierno republicano, pues era evidente y inminente la derrota, faltaría un año para que perdieran, pero Azaña ya había vislumbrado esto y había también de alguna manera sopesado esta existencia enorme de miles y miles de asesinados que habían caído en los dos bandos, porque había sido una orgía de sangre absoluta en los frentes tanto nacional como republicano, y él en este discurso lo termina diciendo que cuando pasaran los años y llegase una nueva época y los españoles volvían a sentir que la sangre se efervece en este odio mutuo que se tienen los españoles, por lo visto que es histórico de muchos siglos y que pues perdurará, simplemente se ve en el fútbol, ¿verdad? Hasta en una propia ciudad como en Madrid hay dos equipos y se odian a muerte. A mí me tocó verlo en Madrid alguna vez, como como llaman los hinchas del Atlético de Madrid, se agarraron a porrazos contra los del Real Madrid. Así es. O sea, por eso hay que ser del Rayo Vallecano. Sí, ¿verdad? Unos furores espantosos, francamente. Pero el propio Azaña decía que deberían pensar en los muertos de la contienda, que repito, algunos elevan hasta 1 millón de muertos entre la guerra y la posguerra. Y ya no andar reviviendo este tipo de fantasmas, como tú bien lo dices, y remató diciendo que estos muertos exigían la reconciliación de los españoles, y terminó con 3 palabras que empiezan con P: paz, piedad y perdón. Y a partir de esa lectura a mí se me ocurrió, y lo comenté con Rafael hace unos días, que bien podrían los españoles, en lugar de exhumar a Franco, más bien traer de su sepultura en el exilio francés a Manuel Azaña, llevarlo al Valle de los Caídos. Él no era católico, así que lo ponen afuera, faltaba más, para que no esté dentro del templo, pero en el atrio gigantesco que hay en ese monumento enorme, que es una montaña en realidad, ahí podría caber perfectamente bien y sobre espacio la tumba para el presidente de la República Española, el enemigo de Franco, o el que Franco consideró como su enemigo, porque a mí me gustan mucho unas palabras que dice inclusive alguien que hubiera sido contradictor a él, el presidente Aznar, en un programa de televisión que hemos comentado Rafa y yo hasta unos días, dice que Azaña, a pesar de ser contrario a sus ideas, tenía una idea de España. Y así como Franco tenía una idea de España, Azaña tenía otra, y las dos ideas pueden estar juntas en un mismo centro ceremonial que es el Valle de los Caídos, lo cual propiciaría la reconciliación. Y así como habría peregrinaciones de nacionales que van a ver al caudillo, también había peregrinaciones de republicanos que van a ir a ver al líder moral de la República Española, Rafa. Me parece una espléndida idea, maestro. Porque entre otras cosas hay muchos republicanos enterrados en el Valle de los Caídos. Recordemos que las fosas comunes pues impedían el reconocimiento de los restos al terminar las sangrientísimas y muy cruentas batallas de la guerra civil. Así es que ahí pues no se distinguió, ¿no? Hay de chile dulce y de manteca, ¿no? Así es, sí. Así es que podría perfectamente estar con los suyos, como decía Unamuno, con los unos y con los otros, ¿no? Los unos con H y los otros con H, ¿no? Que
que se reía mucho Unamuno. Ahí podría estar el presidente Azaña, el presidente por antonomasia de la República Española, y llegar a la serenidad que tanta falta hace. Usted acaba de decir una cosa muy sabia en el anterior corte, antes del anterior corte. Es curioso cómo los españoles, fuera de sus fronteras, son eso, españoles. Y en el centro asturiano te encuentras vascos, te encuentras catalanes, te encuentras asturianos desde luego, castellanos, valencianos y andaluces. ¿Qué es lo que impide que en esa España tan magnífica, de tantísimas obras culturales y civilizatorias de primer orden, se entiendan por fin en paz los españoles? No lo entiendo. Y el chiste está en que no trascienda más, porque de alguna manera traemos esta herencia genética. En la sangre traemos este espíritu de trifulca de unos contra otros que afortunadamente los mexicanos hemos sabido superar. Gracias, Rafa, por estar aquí presente. Te lo aprecio enormemente. Y gracias, amigos, a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y 5 años atrás también ya de presencia de este programa, que esperamos, si Dios sí lo permite, que sea por mucho más tiempo. Le aprecio mucho, como siempre, a mi productor, Guillermo López Negrete, a don Raúl Cruz en los controles, y a ustedes, gracias por este tiempo. Gracias.